Buenas tardes, Morelia. Hola, Verónica, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué Parece bueno, que llegué bienvenida. temprano. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, esta tarde vamos a hablar un poco de lo que son los preprint dentro de la investigación científica. ¿De qué se trata los preprint o en su traducción de preimpresiones, una preimpresión? Voy a detener el video para mi cámara para que fluya un poco mejor la conexión. Cualquier pregunta, como siempre, me pueden interrumpir, levantar la mano, escribirlo en el chat. Cualquiera de las modalidades son válidas. Ok, te voy a leer esta máxima que dice Michael Eisen, es un biólogo de la Universidad de California, Berkeley, y editor en jefe de la revista eLife. Él dice que sospecho, ya va, espérense un momentito aquí sospecho que la razón por la que el 30% restante de los autores no publica actualmente sus manuscritos como preprint antes de enviarlos para su publicación es solo una cuestión de inercia, más que cualquier tipo de oposición real. En realidad es de eso de lo que se trata. Y por temor a que les roben las ideas. Continuamos. Un poco del contenido de qué son los preprint, la historia, los aspectos fundamentales, qué plataformas existen para publicar preprint y las ventajas y desventajas de su uso también. Las preimpresiones, ¿verdad? Que en inglés se conoce como preprint, son versiones de un artículo académico o científico que precede a la revisión formal entre los pares, ¿verdad? Y antes de que sea publicado en una revista científica o académica. Por eso el nombre de preprint, o sea, preimpreso, antes de que se imprima. La preimpresión puede estar disponible casi siempre como una versión no tipográfica disponible gratuitamente. Esta es la gran ventaja que tienen los preprint, que se pueden publicar de manera gratuita en las plataformas. Antes y después, o después que se publique en la revista como tal. Para mí, los preprint vienen a ser en realidad vienen a ser la solución a este tema que se tiene de la publicación de los artículos científicos, que en muchos casos los científicos o los investigadores no consiguen dónde publicar, y esta viene siendo una plataforma que ayuda a que el investigador tenga publicada desde el día 1 su investigación. Ellos también tienen un DOI y se pueden citar en algún artículo científico. Todavía hay mucho resquemor, mucho temor con su uso. La gente, los investigadores piensan que al colocar sus preprint en esta plataforma pueden ser plagiados o tomadas las ideas por otros investigadores, por otros colegas, pero nada más alejado de la realidad, porque en realidad cuando se sube un artículo a una plataforma preprint, más bien se está blindando esta investigación. Porque al obtener un DOI,
Si no obtuviese el DOI, por supuesto no es rastreable, no se le puede hacer un seguimiento, pero ellas desde que son aprobadas en estas plataformas de manera inmediata, tienen un DOI que está adscrito a ese artículo en preprint. Y ojo que lo mantiene aún cuando ese artículo vaya después a una revista científica. Se ha publicado. También tenemos los post-print, como hay preprint, hay post-print, ¿verdad? Es el que nosotros en realidad conocemos como la versión final del autor, la que va a la revista científica una vez que ha sido revisada por pares, ¿verdad? Se le han incorporado cambios, correcciones por parte de los, en este caso, de los revisores. Este artículo se publica, ¿verdad? Es la versión definitiva como tal, en este caso. Y el ePrint, que como su nombre lo indica, es la versión electrónica de un artículo y, ojo, que puede ser tanto un preprint como un postprint. Lo único es que es la versión que se encuentra en la web. Recuerden que los preprint iniciaron en 1997 más o menos y no era tan común el uso de estas plataformas tecnológicas para poder publicar. Entonces los preprint tenían que hacerse visibles a través de papel, pues tenían que ser impresos. Pero esto cambió, por supuesto, con el auge de estas plataformas y de Internet. Entonces hay muchas más plataformas de preprint por temas. Y hay algunas que son de manera general, donde se puede subir cualquier documento en cualquier área del conocimiento. Buenas tardes para todos. Ok, la historia de los preprint, a pesar de que en el año 1997 surgen ya de manera más vertiginosa, podemos decir que se remonta a los años 1960, cuando los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos hicieron circular los primeros preprint en el área de biología. De hecho, se dice que biología es uno de los pioneros en la creación de los preprint para intercambiar información en algunos grupos entre académicos. En el 67, podemos decir que más o menos entre 6 y 7 años después, se detuvo el uso de estos grupos, ¿verdad? No hubo más intercambio de información, en parte porque las revistas dejaron de aceptarlos una vez que se conocían los preprint, los envíos de los preprint, ya las revistas no aceptaban estos artículos científicos que previamente habían sido publicados. Se detuvo un poco. Ya para el 91, Paul Ginsberg fundó Archive, que es uno de los primeros repositorios de preprint, servidor de preprint que existe. Apoya la idea junto con Joan Kohn, ¿verdad? Que son los que diseñan esta plataforma, porque ellos hacían este intercambio por email, por correos electrónicos. Entonces, bueno, al crear la plataforma era mucho más fácil hacerle seguimiento, y ya en 1994 surgen los primeros preprint en ciencias sociales, ¿verdad? Con esta plataforma que se llama Social Science Research Network, muy conocida como SSRN, una de las más famosas también. En el 97 surgen en la parte de economía. Fíjense que ellos van a ir de a poco por cada una de las categorías temáticas, van surgiendo. En el 2013 nacen los preprint para biología, que uno de los más famosos es el bioRxiv. Y con la pandemia del 2019, digamos que hubo una explosión de preprint. De hecho, se le atribuye a los preprint esta importante diseminación de información mucho más rápido, porque si no hubiese sido por los preprint, porque los investigadores
publicaban sus artículos en preprint, primero antes que salieran en la revista, no hubiésemos avanzado tan rápido o no hubiésemos tenido la cura o la vacuna para el COVID porque los tiempos de publicación eran muy largos. En cambio, un preprint está de manera inmediata. Usted sube el artículo a la plataforma y máximo al día siguiente ya está visible para cualquier profesional que lo quiera leer, que quiera revisarlo, que quiera hacer comentarios, que quiera aportar sugerencias. Entonces hubo una explosión y a partir del 2019 por el tema, por el interés hacia los preprint. El temor todavía es muy grande, por supuesto, por parte de los investigadores, pero en la parte de medicina ha sido un gran aporte porque los investigadores suben sus investigaciones y luego la publican en revistas científicas. Y claro, hay que tener en cuenta de que la revista va luego a aceptar el preprint, porque si no lo aceptan, el preprint tendría que buscar otra opción para que pueda ser publicado, porque hay muchas revistas todavía, aunque eso está cambiando, ¿no? Eso está cambiando con el tiempo, ha ido cambiando. Hay más revistas cada vez que aceptan la versión preprint y de hecho le hacen un seguimiento. Cuando sale publicada, colocan un poquitito como información donde el enlace donde se encuentra el preprint. O si ha sufrido modificaciones, todas las versiones del preprint también aparecen en la versión electrónica de la revista. Fíjense, hay dos aspectos en lo que se parecen y en lo que no se parecen los preprint de los artículos en revista, los artículos científicos. Primero que se parecen porque ambos incorporan trabajos científicos, ¿verdad? Realizados por académicos. Además que incorporan información para que se puedan replicar algunos, digamos, algunos experimentos para replicar los resultados que se hayan tenido en ambos. Es parecido. Los dos tienen un DOI, ¿verdad? Un DOI asociado desde el momento en que se crean. Y ambos reciben citaciones también de otros investigadores que les ha parecido de interés. Ahora, ¿en qué no se parecen? Bueno, en que los preprint no se hace peer review para publicar. Por eso es que muchos investigadores le tienen un poco de temor a estas plataformas, porque no hay peer review, aunque eso está cambiando ahorita en las plataformas, hay opciones para que cualquier, digamos, académico o investigador o experto en el tema pueda hacer una revisión. Además que permite versiones diferentes, los preprint permiten subir varias versiones. Si hay algún tipo de corrección o algo, se puede tener todas las versiones publicadas en una sola, en un solo, ¿cómo se llama? Un solo apartado. Esto no se permite con las revistas, porque ustedes saben que una vez que una revista ha sido, un artículo ha sido publicado en una revista, es muy difícil que vaya a sufrir un cambio. Así se queda como vaya, a menos que haya una corrección después un retracto. Pero eso lleva tiempo también, eso no es de un día para otro. Y además que la actualización y la corrección es más fácil, porque una vez que están colgados en internet, se pueden corregir, se pueden actualizar y se colocan las versiones, además versión 1, versión 2, para que la gente vea cuál ha sido la evolución de ese artículo. Eso podemos hacerlo, pero con los artículos científicos que están publicados en revista, esto no es posible. Una vez que salen, esa es su versión final. Un poco lo que es ya va, hay algo en el chat. Sí, Vania, te escucho. Hola, no sé si se escucha bien. Sí, te escucho, Vania. Ya, perfecto. Mi duda es sobre los DOI de los preprint, porque se supone que si hay varias versiones,
¿Estas versiones tienen una numeración única o una diferenciada? No, tienen cada uno de las versiones tiene un DOI diferente, aunque todos están relacionados. Ya, aunque la Tú lo variación sea mínima, sí, tiene su numeración. exactamente, están relacionados. Siempre los vas a ver en la misma plataforma. No, no es que los vas a ver separados, sino versión 1, versión 2, versión 3, ¿verdad? Las vas a ver todas allí porque están alojados en una misma plataforma. No sé si eso responde tu Y la pregunta. respuesta, muchas gracias. Ya, de todas maneras depende de la plataforma también, ¿sabes? No, no siempre es que cada plataforma le asigna un DOI a cada una. Hay algunas que solamente hacen un solo DOI para todo el juego de cambio que vaya a sufrir ese artículo. Eso siempre va a depender de la plataforma. Bueno, aquí les decía un poco lo del circuito de preprint versus el circuito de publicación tradicional. En el caso del manuscrito, cuando se envía a la revista, ¿verdad? Pasa un primer filtro que viene, en este caso viene siendo el editor el que revisa y en algunas revistas el editor puede de inmediato devolverlo o rechazarlo, ¿no? Con las correcciones. Pero si pasa este primer filtro, pasa a los revisores, una revisión doble ciego o ciego, o dependiendo de cómo sea, de la cantidad de revisores que tenga, si pasa, pasa este filtro de las revisiones, va a la evaluación por el consejo, se decide si se publica o no, y luego se le asigna el DOI y va a la revista, que en 1, 3, 6, 12 meses sale publicado en la revista, ¿verdad? Ya sea la versión impresa o la versión digital. En el caso del preprint, se envía a un servidor preprint, que puede ser cualquiera de los que están aquí, Arcai, SSRN, Cielo Preprint, y cada día hay más. De hecho, preprint.org también es una plataforma, entre las muchas que hay. Luego, de manera inmediata, él genera un DOI, ¿verdad? Y se publica en la plataforma. Y al cabo de depende de la plataforma, entre 12 y 24 horas está publicado, ¿verdad? Pero no hay revisión por pares, eso es importante que lo sepan, no hay revisión por pares. Lo único es que hay como una previa revisión que podría ser quizás para ver que lo que se esté subiendo no es un documento, por ejemplo, una publicación, una presentación en PowerPoint, o que van a subir una fotografía. Tiene que tener unas características de artículo. Por eso es que podría ser rechazado. Pero si cumple con todas las características de un artículo científico, se aprueba, ¿verdad? Y se publica de manera inmediata. De manera inmediata puede recibir, en este caso puede recibir algunas correcciones, o comentarios también, comentarios buenos, comentarios malos, y luego ya está listo para ser citado, porque tiene su DOI y tiene su ubicación en línea, tiene su autor, su título, todos sus elementos para ser citado. Entonces esto es lo que lo hace más sencillo y expedito. Entonces, pero se puede pensar que esto posee poca calidad, pero no es, en todos los casos no es así, porque muchos de estos artículos luego son enviados o de manera paralela. Ojo, un autor lo puede hacer de manera paralela. Termina el manuscrito, lo envía a la revista, pero ojo, tiene que estar pendiente que la revista acepte preprint, porque si no acepta está perdiendo el trabajo. Buscar una revista que acepte preprint, que sea en la temática, y busque también un servidor temático y lo suba, las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, bueno, va a salir el preprint, va a recibir recomendaciones. En algunos casos las revistas revisan, como va incluido el DOI del preprint, las revistas publican en este caso, los comentarios que haya recibido, ¿verdad? Los comentarios de interés, y los coloca allí. Rodrigo me pregunta qué es la revisión doble, es doble y simple ciego. La revisión doble ciego es cuando ni el que revisa
ni el que es revisado conocen a quién están revisando. Es decir, a ti te llega un artículo científico y tú no sabes de quién es el autor. Aunque eso es relativo, ¿no? Porque si somos expertos en el tema y yo sé que tú estás trabajando, por ejemplo, con la relatividad de, por decir algo, de los preprim, yo sé que tú eres uno de los expertos allí y conozco tu forma de escribir, yo pudiera más o menos intuir que es tuyo, ¿no? Este tema del doble ciego. Y el escritor o el autor tampoco sabe quién lo está evaluando. Y el que no es doble ciego es el revisor sabe a quién le revisa, pero el revisado no sabe quién le revisó. Eso es lo que es simple ciego y doble ciego. Espero que haya quedado claro. En la mayoría de las revistas existe el doble ciego porque es digamos que sería un riesgo de que tanto el revisor como la persona a quien se le revisa el título, el artículo, sepan, ¿verdad?, quién les ha revisado, porque en muchos casos, escuché de un caso una vez de un investigador que mandaba artículos a una revista y siempre se lo rechazaban, pero resulta que es que uno de los revisores que estaba en el panel, ¿verdad? Era, como decir, la contraparte, era la otra persona que más sabía en ese tema y por celo profesional no le aprobaba los artículos. Entonces, por eso el tema del doble ciego es importante. Que no sepa ni el que revisa ni el revisor. Aquí vemos, ¿verdad?, cómo los preprint permiten que el trabajo esté disponible casi de inmediato, se envía al servidor, se publica, se envía a la revista, si lo rechazan se puede enviar a una revista para que la revise, luego si tampoco es aceptada en esta, se pueden mandar a una tercera revista, ¿verdad? Eso se puede hacer. Si una revista me la rechaza, yo puedo enviarla a una segunda o a una tercera revista en caso de que haya sido rechazada muchas veces, pero no va a pasar nada. Siempre que la revista acepte manuscritos que hayan sido previamente preprint. Ahora, ¿cuál es la ventaja de enviar artículos a plataformas de preprint? La diseminación rápida de los resultados, por supuesto, porque primero nos evita el tener que buscar revistas, títulos de revistas para publicar, que si cuartil 1, que sea de una publicación rápida, ya podemos publicar. Una vez termina nuestra investigación, la publicamos de inmediato en el servidor de preprint que nos convenga más. Mientras más temático sea, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque más investigadores del área entran a ese tipo de servidores para buscar información. Contribuye al libre flujo de información, eso es más que obvio, ¿verdad? Porque no estamos utilizando a terceros para que esta información sea diseminada. Aumenta las posibilidades de que retroalimenten nuestros trabajos y obtengamos comentarios tempranos antes de ser enviado a la revista, porque puede pasar que algún experto en el área haga algunos comentarios interesantes o de revisión de resultados que quizás no pudo replicar el mismo artículo científico con lo que él había colocado ahí, y al revisarlo puede hacer correcciones antes de enviarlo a la revista. De hecho, ahorita antes de entrar a esta presentación, estaba leyendo un artículo en internet sobre cómo la cantidad de veces que cambia un artículo entre que es preprint y es enviado a la revista, que es bastante baja la tasa de cambio, ¿verdad? Lo que se envía a las revistas prácticamente siempre es lo que se envía para preprint, pero sí hay en algunos casos cambios. Aumenta el número de citas y las posibilidades de colaboraciones académicas, ¿verdad? Porque si
yo puedo ver quiénes son las profesionales que están trabajando en mi área, puedo solicitar colaboraciones con otras universidades y por ende con otros países, lo que eliminaría la endogamia o bajaría un poco el índice de endogamia cuando se escribe. La endogamia es esta particularidad o fenómeno que se refiere a cuando dos investigadores que trabajan, que colaboran, pertenecen a una misma universidad o a un mismo país o a una misma región. Se dice que una investigación científica o en este caso un manuscrito está muy bien visto cuando no tiene un porcentaje de endogamia muy alto. Es decir, que no todos los autores, si tiene 10 autores, los 10 autores son chilenos o son de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, hay un grado muy alto de endogamia porque todos pertenecen a la misma institución. Entonces se tiende a sospechar de que no hay avance en la ciencia o la investigación no está bien avalada. Entonces, por eso el tema de la endogamia es muy importante. Siempre de buscar, de colaborar en lo posible con otras universidades y con otros países. Si no son de la región, inclusive hasta mejor. Puede ser un autor chileno con un autor europeo y un autor de Estados Unidos, por decir algo. Eso es muy bien visto. Reducir las publicaciones fraudulentas. Si nosotros tenemos la opción de subir nuestros artículos, de nuestros manuscritos a estas plataformas, evitaríamos tener que buscar alguna revista que nos esté ofreciendo publicar de manera automática o rápida nuestro trabajo y nos estaríamos evitando, primero, perder la publicación porque no podemos luego obtenerla de nuevo porque estas publicaciones fraudulentas, digamos que secuestran los manuscritos y después no los entregan y quedan en algunos casos publicados allí eternamente. Y que son gratis, los preprints son gratis, no tenemos que pagarle a nadie para publicar nuestro trabajo. Publica resultados los negativos y también los positivos, las controversias, por supuesto, también. No es solamente los resultados buenos, lo que se puede ver en la revista, porque siempre es muy mal visto cuando alguien publica los resultados negativos de alguna investigación, pero es importante, hay gente que necesita saber cuáles fueron los resultados negativos de una investigación, el qué no se debe hacer. Esto lo podemos evitar con el uso de estas plataformas de preprint. Además de que al recibir el DOI, que está enlazado a los ORCID, si el investigador tiene su ORCID creado, verifica plagio y además tiene la oportunidad de recibir ya sea becas o premios, promociones de investigadores jóvenes y crédito temprano. Esto está cambiando mucho, por lo menos en América Latina, está cambiando bastante este tema de enviar las publicaciones a preprint, a plataformas preprint, pero en Europa ya es bastante común, sobre todo en las áreas de ciencia puras y en la parte de medicina como tal, son muy utilizadas las plataformas de preprint. Todavía aquí son vistas con mucho temor, pero yo estoy segura que eso va a ir cambiando. De hecho, la semana pasada y la antepasada, hubo dos eventos muy interesantes aquí en Concepción sobre preprint. Uno se llamaba Preprint en Conce, que se hizo aquí en la universidad de manera presencial, y habían varios investigadores hablando de su experiencia con los preprint, ¿no? Cómo había sido su experiencia con los preprint. Y esto va a empezar a cambiar, porque la pregunta que se hace todo el mundo siempre es, ok, ¿qué se hace el investigador? Ok, ya yo tengo lista mi investigación, mi manuscrito, ahora la voy a mandar a un preprint. Ok, lo envío, lo publico y después yo voy a tener algún tipo de incentivo con esa publicación. ¿Me la van a reconocer en la universidad? ¿No se va a quedar allí durmiendo el sueño eterno? Es la pregunta que se hace todo el mundo y yo también me la hago, ¿verdad?
como un profesional que apoya el tema de la investigación, de dar a conocer todos estos resultados de investigación y de herramientas también. Entonces yo tengo esta gran herramienta que para mí es la respuesta al tema de la ciencia abierta, que es digamos, un universo tan grande y tan inentendible, donde se están lucrando, en este caso, las editoriales, que son los que están publicando con costos desbordados de verdad. Las plataformas de preprint son la respuesta a esto, son la respuesta, pero todavía son vistas con cierto resquemor, pero eso va a ir cambiando, estoy segura, porque ya esto está llegando ya a la Agencia de Investigación y Desarrollo, a la NID, ya se han empezado a hacer las primeras presiones para que sean reconocidas las publicaciones que se hagan en preprint, que tengan algún tipo de valor o de peso, sobre todo para los estudiantes de doctorado, la gente que está en el doctorado, los estudiantes que están haciendo doctorados, que les puedan reconocer sus publicaciones en preprint como tal, o por lo menos las publicaciones que ellos tengan que hacer tengan la posibilidad de ser enviadas a preprint y que se les dé un tipo de valor. Por eso, antes de ser enviada a las revistas. Pero esto está cambiando, esto es un fenómeno que los invito a que le hagan seguimiento, porque esto va a cambiar mucho en los próximos 5 años. Van a escuchar más de los preprint, van a ver más plataformas. De hecho, ya inclusive ya Cielo tiene un apartado que se llama Cielo Preprint, y en el caso de Scopus también incorporó búsquedas de preprint y publicación de preprint también. Entonces, como les digo, esto cada día va a ir evolucionando más. Los beneficios, bueno, mejoran el acceso, más rentables que los altos costos de los APC, como les decía, que van entre $1.500 y $10.000 publicar en un artículo, un solo artículo en una revista, en una editorial. Mantienen a raya las revistas depredadoras o fraudulentas o espurias, también que se conocen, y facilita un modelo de negocio diverso basado en servicios a la comunidad científica. Para mí este es uno de los beneficios más amplios, porque es como la respuesta, lo que les decía ahorita, es la respuesta a este modelo de negocio depredador, porque yo lo llamaría, son los verdaderos depredadores de este ecosistema, ¿no? Académico. Los pasos para publicar en un preprint. Primero, yo como autora tengo que tener la autorización. Si yo soy la autora de correspondencia, ¿verdad? Yo debo tener la autorización de todos los autores que participan en la investigación. Si alguno de ellos no está de acuerdo en que se publique en preprint, no se debe publicar, porque podría haber más adelante algún tipo de conflicto con esto, de que pudiera decir yo no autoricé a que esto se publicara como preprint, y podría traer problemas legales en caso de que este investigador o este autor quiera ejercerlo. Luego de que todos están de acuerdo en publicar en una plataforma de preprint, hay que buscar en qué servidor. Hay muchos servidores de preprint, pero yo debería tomar en cuenta la categoría temática, cuál es la visibilidad, si es uno de los más conocidos o es un servidor que prácticamente nadie conoce, pero que es muy local, es por decir algo, de América Latina nada más, pero yo quiero que el alcance sea mundial, sea global, que lo puedan ver en Europa, o el tema que yo estoy tratando es de mayor interés en algún continente en particular, yo debería buscar servidores de preprint que estén orientados hacia allá. Que esté incluido en servicios de indexación también es importante, y que lo recomiende la agencia de financiación, porque en algunos países, aquí por lo menos en Chile todavía no, pero en algunos países las agencias de financiación ya dicen, bueno, usted puede colocar
su preprint en esta plataforma en particular, porque nosotros de allí lo tomamos o revisamos. Además que hay que revisar las políticas de la revista, lo que les dije. Pueden entrar a Sherpa Romeo, ¿verdad? Esta plataforma que les dice cuáles son las políticas de la revista, si acepta o no acepta artículos que han sido preprint. Esto es importante que yo lo sepa, porque una vez que haya sido subido, y si yo tengo una revista seleccionada y después esa revista no me acepta el preprint, tendría que buscar otra que sí acepte los preprint. También debo elegir las licencias, ¿verdad? Las Creative Commons. Si mi trabajo luego va a obtener una patente, es susceptible de que pueda salir una patente de este trabajo, yo debería tener cuidado de hablar con la Oficina de Transferencia Tecnológica de mi universidad o de mi institución para que me indique cuáles partes publicar y cuáles partes no, qué es lo que es susceptible de que luego pueda ser patentado, ¿verdad? Para que se elijan las licencias que sean las más idóneas, que quizás no permita compartir, que quizás solamente se permita distribuir mediante citación, dependiendo de cada licencia. Este tema es muy importante, la elección. Es lo que dice el lema de la ciencia abierta, que tan abierto como sea posible y tan cerrado como sea necesario. Yo abro hasta donde puedo abrir mi investigación. Los preprint siempre tendrán licencias de Creative Commons. Deberían. La lógica dice que sí debería. ¿Por qué? Porque tú estás poniendo algo en internet y tú como autor tienes que definir cómo tú decides que se use tu trabajo. Entonces, para eso que existen las licencias Creative Commons, que son mucho más sencillas, en algunos países no son utilizadas las licencias Creative Commons, sino que se utiliza algún código en particular, alguna legislación en particular, pero las más usadas son las Creative Commons. Digo, por lógica debería ser todas deberían de llevarla. ¿Por qué? Porque tú como autor estás llevando algo a la web y tú eres el que vas a definir cómo van a usar tu trabajo. Tú quieres entregarla, ¿verdad? Al bien común. No te importaría que alguien lo cite o lo tome o lo publique o lo reimprima. Ya, tú como autor, entonces das esa licencia para tu trabajo. O puedes renunciar también, podrías renunciar a la licencia, en este caso a la autoría, y lo dejas de manera abierta en la web, que cualquiera lo baje y haga con él lo que quiera. Otra cosa es el diseño de la publicación y envío a la plataforma elegida. En este caso, siempre hay que tener cuidado que se respete la estructura del artículo, que lleve una estructura de artículo científico, ¿verdad? Con su introducción, en este caso el desarrollo, las conclusiones, la bibliografía, para que tenga la estructura y no sea rechazado por la plataforma a la que vamos a subir. Porque hay plataformas que son mucho más estrictas en el tema del diseño, cómo se envía la publicación al final. Y último, ya, compartirlo, subirlo a la plataforma y esperar el visto bueno. Una vez que ha sido aprobado, ya el artículo, tenemos el DOI para, ya sea para compartirlo en este caso en alguna red social como Twitter, como Facebook, enviarlo a los colegas, ¿verdad? Que están interesados en el tema. Y ahí lo que tenemos que hacer es darle promoción. Imagínense ustedes que es un artículo científico que se está publicando en breve tiempo, un breve periodo de tiempo, que no ha sido revisado por pares, pero no quiere decir que tenga baja calidad, que sea un artículo malo, ¿verdad? Sino que se publica antes. Pues. Fíjense que el nombre lo dice, preprint, antes de imprimir, desde que se imprima. Entonces, bueno, yo lo doy a conocer, la gente opinará, es como una tribuna donde yo saco mi artículo y lo pongo al escrutinio público de otros profesionales y bueno, luego después ya decido qué hacer con él.
Hay agencias, ¿verdad?, que ya están aceptando preprint. Por ejemplo, Crossref tiene, ellos, aunque los preprint que vienen, los DOI que vienen en los preprint no son entregados necesariamente por Crossref. Cada plataforma genera su propio DOI de manera inmediata, que eso es lo bueno. No hay que pagar un DOI, porque ustedes saben que los DOI tienen un costo. Crossref vende los DOI, claro, a las editoriales y a las universidades se los vende en este caso se los vende en masa. Yo compro 1000 DOI, entonces bueno, cada DOI me va a salir, por decir algo, en 100 pesos o en 1000 pesos. Pero los DOI se pagan en el caso de Crossref. Tenemos también esta empresa, esta institución que es HHMI, NIH, que es en la parte de salud, África Archive. Tenemos el MedArchive, Cielo Preprint también, ya Scopus también se juntó. Y el año 2021 la revista eLife, ¿verdad? Ya anuncia que revisará solo artículos que hayan sido previamente preprint. De hecho, los dos eventos que tuvimos la semana pasada fueron con dos embajadores de eLife, que uno pertenece aquí a la Universidad Católica y uno a la Universidad de Conce, y ellos ahora cuando se envía un artículo a esa revista, a la revista eLife, que es más hacia el área de biología, medicina, tiene que haber sido previamente un preprint, si no, no es aceptado. Eso es una gran noticia, ¿no? Creo que es la única plataforma que actualmente lo hace, ¿no? Si no ha sido publicado previamente como preprint el artículo, ni siquiera se recibe algo como esto. Entonces, esto es una tremenda noticia. Ellos tienen prácticamente de todo. Y no importa a qué servidor de preprint te lo haya enviado, a cualquiera de los que aparece aquí. BioArchive, Research Square, preprint.org, cualquiera de estos puede enviarlo antes de enviarlo a esta revista. Esto es una revista. Que hay algunas revistas que aceptan actualmente preprint, fíjense que no son nada, ¿cómo se llama? Nada sencillas, son revistas que son muy reconocidas. Por ejemplo, está la revista PLOS, que es una revista conocida, es Science, Nature, Oxford University Press, que es una editorial que tiene muchas revistas. La Royal Society también es una editorial muy reconocida, Nature Communication, B&G, que tiene revistas prácticamente en varios temas. Ya ellos aceptan artículos que hayan sido enviados a un preprint, a una plataforma preprint. Es decir, no se lo van a rechazar. Y esto va a seguir creciendo. Ojo, esta presentación tiene ya como 2 o 3 años y esto ha ido creciendo. Hay muchas más plataformas. Si ven las revistas, las políticas de las revistas en Sherpa Romeo, se van a dar cuenta que el número cada vez es mayor y esto al final va a ser algo masivo. Todas las revistas van a aceptar las versiones en preprint. Bueno, es que si ustedes se ponen a ver y a reflexionar, a una revista científica no le va a interesar que un artículo vaya previamente a preprint, porque es como que le estuviera quitando a ellos visibilidad, porque los dueños o los dueños de ese gran monopolio, los jefes de esos grandes monopolios, son las editoriales. Es decir, yo te publico, a ti te conocen porque yo saco tu manuscrito para que lo puedan ver otros profesionales. Pero en las plataformas preprint, tu trabajo se está viendo de manera inmediata. De manera inmediata. No necesitas esta plataforma para que las personas lean tu trabajo y lo citen, que es lo más interesante. Porque, ok, yo lo puedo ver, pero ¿qué hago yo con eso? Bueno, yo leí tu trabajo en una plataforma y me pareció muy bueno, me pareció interesantísimo, que podría estar en cualquiera de las revistas más prestigiosas y de mayor impacto, pero no lo puedo citar. Pero es que resulta que sí se puede citar. O sea, como les digo, esta es la respuesta a toda esta mafia del tema de las editoriales. Y disculpen que sea tan reiterativa con este tema de las editoriales, pero es que me parece absurdo que sean los autores los que tengan que pagar
grandes sumas de dinero para que su artículo salga publicado. Eso es una cosa que yo no termino de entender todavía en la ciencia abierta y espero que vaya cambiando con los años. Aquí un poco de números con respecto a los preprint. Fíjense que se dice que el número de preprint ha aumentado en los 63 veces más o menos en los últimos 30 años, que es más o menos el tiempo en que yo conozco a los preprint desde que estaba estudiando. Empecé a escuchar por primera vez esos términos ese término de preprint, y eso mismo, tenía el mismo temor que tienen ahorita los investigadores. Decía, bueno, ¿qué es eso? Pero ¿cómo yo voy a publicar antes? Mira, o sea, eso no tiene sentido. Hace 30 años, y fíjense que ha crecido casi 63 veces. Aunque solo los preprint, entre todo lo que se publica, representan el 4% de los artículos de investigación. Se ponen a ver prácticamente nada, ¿no? También el 41% de los preprints se publican en última instancia en un sitio donde son revisados por pares, y los lugares donde se publican son tan influyentes como los artículos sin una versión preprint. Esto quiere decir que el 41% de estos preprint, de estos artículos que van a preprint, siempre van a ir a plataformas luego que van a ser tan influyentes como la propia plataforma de preprint. No sé si me explico. Un poco vaga la idea, pero es decir, que tienen como quien dice la misma influencia tanto la revista donde van como la plataforma donde fue publicado. Llegan a una audiencia, imagínense esto, más de un año, 14 meses antes en promedio, y eso es cierto, porque hay artículos científicos que pueden estar hasta un año y más. Yo conozco autores que han esperado 2 años y luego le dicen, no, mira, está rechazado el artículo, que es lo más doloroso todavía. Ok, llegan a una audiencia 14 meses antes y se asocian con 5 veces más citas en comparación con su contraparte sin preprint. Es decir, un artículo que ha sido previamente preprint sale 14 veces meses antes, y además que recibe 5 veces más citas que los que no han sido preprint previamente. Un artículo similar, por ejemplo, que no haya sido nunca preprint, es 5 veces menos citado que uno que ha sido preprint previamente. Y, por supuesto, nada que decir con el tema de que tuvo un papel sin precedente, ¿verdad? En la comunicación de todos los resultados de investigación sobre el COVID. Creo que el avance que se tuvo en comunicar la ciencia y todo lo que se estaba haciendo con respecto a vacunas, todo lo que era tratamiento, no sé si recuerdan esos años, el año 2021, sobre todo finales del 20 y principios del 21, que salía mucha información en las redes de que si un medicamento era bueno, que si no era bueno, que era falso, pero mucha de la información que salía y de los resultados y de las vacunas fueron publicados primeramente en revistas, ¿cómo se llama? En plataformas de preprint. Aunque también las revistas se abrieron en ese tiempo, 2020, 21 y 22, que todo lo que tuviese el tema COVID tenía una prioridad, y eran inclusive publicados en 15 días, aunque 15 días también son 15 días. En una pandemia de este tipo, donde estaban muriendo por día en algunos países hasta 7,000 personas, 15 días representaba mucho el volumen, ¿no? de personas fallecidas en el mundo. Entonces, contribuyó muchísimo el uso de los preprint, que los investigadores pusieran sus investigaciones en estas plataformas y que otros colegas en otras partes del mundo pudieran leerla de primera mano y no tener que esperar que estuvieran publicadas en alguna revista. Aquí tenemos las plataformas preprint más conocidas, Archive, ¿verdad? Yo les hablé de Archive, que fue una de las primeras. El OSF Preprint, también esta es una de las más conocidas, donde muchos investigadores envían sus artículos, por lo menos aquí en la Universidad Católica hay varios investigadores que han enviado aquí a esta OSF, ¿verdad?
Tenemos el BioArcai, especializada en la parte de biología, aunque Arcai es más de física, matemática, química, está arcai.org. También hay otra plataforma que yo les recomiendo mucho, que es el F1000 Research. Aquí hay un poquito de artículos de preprint. Aquí hay retractos también, algunos retractos de investigaciones que han sido erradas o que el resultado, otras personas han replicado esas investigaciones y no han llegado al mismo resultado, y entonces, ¿qué les queda a los autores originales? Tener que retractarse por algún motivo, ¿no? Ya sea por los resultados o por están errados la metodología, y tienen que retractarse. Esta plataforma yo la recomiendo mucho. De hecho, yo estoy suscrita y semanalmente recibo artículos que vienen de allí. ASAC Bio también, que es una plataforma donde hay otros servidores de preprint. Digamos que es un mega servidor de preprint. ASAT Bio, como les dije, el ChenArcai, que es en la parte de química, BioArcai ya les dije que era la parte de biología, PeerView, que también es de preprint en áreas en general, muy abierto. Preprint.org, en realidad podemos conseguir de todas las áreas del conocimiento, es multidisciplinaria, es una de las que yo más utilizo, y de hecho también yo tengo una alerta aquí de manera semanal. Me llegan todos los preprint de todas las áreas del conocimiento, me llegan a mi correo. Y allí yo escojo los que me interesan, los leo, algunos se los mando a algunos profesores que le interesan. Muchos de esos luego se convierten en artículos científicos que van publicados, ¿verdad? Entonces, fíjense, aquí está el tema de suscribir, que yo puedo recibirlo mensual, semanal. Yo estoy suscrita a esta plataforma y semanalmente, como les digo, me llegan. Esta es la alerta de correo, fíjense que me llega a mí semanalmente, todos los días lunes. Tengo todos mis preprint que me llegan al correo. De esta plataforma nada más, ojo. Porque como es multidisciplinaria, ahí yo puedo conseguir de todo. En cambio, las otras son un poco más especializadas. No voy a hacer nada suscrita a una plataforma de preprint en química o de medicina, porque esa no es mi área de especialidad. En este caso, el OS Preprint también es una herramienta, como les decía, donde ustedes pueden buscar preprint, además que también están estos que son el AfricArcai, que es solamente para preprint en África, todo lo que tiene que ver con el continente africano. El AgriCai, que es para agricultura, temas de agricultura. Este es árabe, este partner repositorio es de preprint también, pero en el mundo árabe. Este BioHack también es la parte de computación, y este BodoArcai, que no lo conozco mucho, pero en este OS Preprint pueden tener acceso a todos ellos, a todos los preprint que se encuentran en estas plataformas que también tienen preprint, muy especializadas. Aquí hay otros repositorios de preprint, como les dije, son muchísimos, pero muchísimos repositorios que hay de preprint en este caso. Y tienen otros, Energy Arcai, SS Arcai, Law Arcai, que este debe ser de leyes. Fíjense que hay uno de leyes, que tenemos una participante de derecho. Paleo Arcai, Mat Arcai, Soc Arcai, o sea, tienen de todo. Nutri Arcai, que es los temas de nutrición. Aquí está un poco la descripción de The Research Square, que también es otra plataforma, ¿verdad? Un servidor multidisciplinario lanzado en 2008. Ah, fíjate, Rodrigo, eso no lo sabía, pero yo me lo esperaba. O sea, más bien habían tardado mucho. Habían tardado mucho en lanzarlo porque, como les dije, esa es la tendencia. Ahorita todo el mundo está montado en la ola de los preprint. Continúo. La distribución de plataformas por disciplina, fíjense, en el caso de Arcai, cubre lo que es matemática, física, y en matemática, física
¿cuál es la otra? Química también está Arcai y es uno de los más grandes. SSRN que, aunque es multidisciplinario, tiene un gran porcentaje en la parte de economía, otros temas también, Arcai y el BioArcai, que es uno de los en la parte de biología. Pero estos son la distribución por plataforma. Ahora les voy a enseñar este ejemplo de preprint, ¿verdad? Que después, posteriormente, se convirtió en un artículo y de hecho van a ver allí las versiones. Permítanme un momentito que voy a entrar aquí. Cualquier pregunta que tengan, aprovechen. Todos ya firmaron, ¿cierto? Los que no vean la lista, me avisan para que firmen. Miren, este es de Arcai, este preprint viene de Arcai, hasta el título, ¿verdad? Tenemos el autor también, en este caso se me activaron, claro, como están en acceso completo, acceso abierto, se me activó el OnPaywall, este que es de Mendeley y el EndNote Plus, recuerdan que les decía el EndNote Click Plus, que lo tenemos aquí también, que es lo que era Copernicus. Todos se me activaron en caso de que yo quisiese abrir el artículo, ¿no? Déjenme ver que tengo varias preguntas aquí, y ya firmé, ok. Aquí están los comentarios, fíjense, esta revista, aunque este artículo pasó después a un proceeding de una conferencia, esto pasó, y tienes la cita, y el DOI relacionado es la relación, el DOI, donde apareció posteriormente el artículo, que fíjense que no es la misma plataforma. Esto es AIP Publishing, ¿verdad? Que fue el que publicó posteriormente el artículo. Ustedes recuerdan que yo les hablaba de las Altmetric. Bueno, estas son las Altmetric. Que yo dije, en algún momento se los voy a mostrar lo que son, cómo se ven las Altmetric o las métricas alternativas. Recuerden las que hablamos en la clase anterior, que eran las métricas alternativas, que se daba una ponderación a los artículos en redes sociales. Si había sido retuiteado, si aparecía en un diario de circulación nacional o internacional o regional, o si estaba en Mendeley, si había sido bajado. En este caso, lo que nos está diciendo es que tiene un punto en Twitter, quiere decir que alguien lo retuiteó. Y este artículo es del 2003. Fíjense. Aquí está el DOI, miren, aquí está el DOI, tienen todo, y además el PDF, fíjense. Y fue publicado. Miren el año 2013, o sea, no estamos hablando de... Ahora tengo otro ejemplo aquí, de BioArchive, ¿verdad? Quería mostrarle este que tengo aquí, pero este viene de GitHub también. Vamos a ver si puedo copiarlo. Aprovechen de hacerme las preguntas pertinentes. Morena, Sí, buenas tardes. ¿Los preferidos en este caso tienen algún tipo de Altmetric o otro tipo de estadísticas que no puedo, como nivel de citas, quizá, o la presentación compartidos? los preprint. Sí, los preferidos. Mira, yo no lo he visto en preprint. En el caso de que lo viste ahorita era porque estábamos en la publicación definitiva. Nunca he escuchado de Altmetric en los preprint, pero estoy segura que deben estar trabajando en eso para también darle promoción o puntuaciones a través de porque recuérdense que ustedes no van a conseguir los preprint en plataformas de, por ejemplo, de impacto, porque ellas no están en una revista científica. Empezarán a tener su impacto una vez que pasen a la revista, que empiezan a recibir citas y que esté en una revista indexada. Entonces, en ese caso, en ese momento, sí empiezan ya a recibir
¿cómo se llaman? Las métricas alternativas. En este caso, lo que está publicado, fíjense, lo que está publicado son los datos de investigación de un preprint. Y aquí me está mostrando, fíjense, 2 veces visto, reporte del repositorio, y aquí están los códigos finales para PLOS Biology. Todo esto son los datos, el set de datos de investigación de un preprint como tal. Ya no es ni siquiera el artículo, sino que están publicando, que esto es interesantísimo. ¿Por qué? Porque ya el autor está publicando inclusive hasta los sets de datos por si alguien quisiese replicar su trabajo. Lo tiene todo aquí, tiene la figura, tiene todo lo que el autor utilizó para su investigación también lo publicó como un preprint. Es interesante todo lo que se puede hacer con estas plataformas y que ojo que hay unas que son mucho más avanzadas que otras. En el caso de Archive, por ejemplo, el artículo que les estaba diciendo. Ok, en el caso de bioRxiv, yo voy a poner aquí COVID. Bueno, aquí hay solo para la parte de COVID, de preprint en COVID. Preprint en COVID. Hay 27.050 artículos. Mire, y aquí están los más recientes, ¿verdad? Los que han sido subidos recientemente. Entonces, si yo no creo que esto esté publicado porque si están ahorita recién, no creo que hayan sido publicados, pero me puede sorprender. Esta es Lastra, fíjense. Si lo quiero retuitear, si quiero darle me gusta. Y esto va a ayudar, ¿a qué puede ayudar que me preguntó ahorita con respecto a las métricas alternativas? ¿Qué va a ayudar a que si este artículo el día de mañana se publica en alguna revista, ya tiene algunos tweaks, tiene algunos puntajes como métricas alternativas que van a ir asociados al artículo? Porque tanto el DOI como el DOI de la revista van a estar relacionados, el DOI que obtenga en la revista. Dice que este paper es de la colección de preprint, de medRxiv y de bioRxiv, que son juntos. Fíjense, el B&G, que es una revista, yo imagino que los artículos que van a este medRxiv luego son aceptados aquí, se puede enviar para esta revista, que la vimos allí, por cierto, la vimos ahí. ¿Cuál es la postura de los autores con respecto a los preprint? Bueno, es otro escenario preocupante. Otro escenario preocupante es que los autores publiquen artículos que están incompletos solo para reclamar sin compartir los detalles de su trabajo. El temor de que las revistas rechacen luego su manuscrito por estar en un preprint, eso es un temor también, pero que cada día está más justificado de que no hay que tener ningún temor. Y además, el más común es que otros investigadores roben las ideas, y eso sí pasa, que un autor pueda robarle la idea. Ese es uno de los temores que tienen, pero como les decía al inicio, los preprint están blindados del momento en que obtienen su DOI. Es muy difícil porque se les puede hacer seguimiento. Los pueden citar y eso, pero robarle la investigación no, porque siempre va a quedar en la plataforma que ustedes lo subieron primero y va a salir la fecha con el DOI en la que ustedes lo subieron. Entonces, no hay ningún tipo de problema. Bueno, esto es un poco lo que les había dicho, que
se descubrió en una publicación científica que los artículos con versión previa en preprint, que estaban en bioRxiv, poseían un 47% más o menos de puntuación en Altmetric, lo que les decía, y 36 veces más de citas de los que no habían sido publicados. ¿Por qué? Porque cuando ustedes ya tienen el DOI del preprint y ya ustedes pueden empezar a promocionarlo, mientras se convierte en una publicación que va en una revista. Pero ya va tomando atención, ya la gente los está escuchando, la gente los está viendo. Aquí les dejé la bibliografía, de hecho esta presentación ya está en EVA. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Yo Cualquier tengo solo una cosa. pregunta, Morela. Sí, En un momento cuando estaban explicando esto de las rutas de preprint, salía la parte que teníamos que, de una otra manera, buscar como el lugar. Había una palabra que utilizaste, no recuerdo cuál era, ¿dónde publicar? sí. Como de enviar esta especie de trabajo. Mi duda es sobre si en un preprint no autorizan o no aceptan esta investigación, ¿es posible enviarlo a otro servidor, de otro servidor, o depende de las Sí. políticas de cada servidor? Sí, Porque al sí. menos en el panorama de las revistas he notado que, o he leído algunas veces que te dicen que este artículo tiene que estar inédito o no debe ser enviado a otros lugares. Entonces quería saber si pasaba lo mismo con los preprints. No, si uno te lo rechaza, lo puedes enviar a otro. No pasa Ya. nada. No es tan grave. Pero son políticas como de cada servidor. Son políticas de cada servidor. Como te diste cuenta, hay muchísimos, hay algunos que reciben datos de investigación, pero otros no reciben datos de investigación, por decirte algo. Quizás te estás saliendo del tema. Si tú envías, por ejemplo, un artículo de leyes a un servidor de preprint que sea, por decir algo, de medicina, obvio que te lo van a rechazar, porque es del área de leyes. Entonces, eso va a depender de las políticas de cada uno de los, porque si hay una revisión, ojo, no es que ustedes lo subieron y de inmediato está, de hecho hagan la prueba, suban cualquier documento que ustedes tengan por ahí que hayan hecho, intenten subirlo, ¿verdad? A alguna de las plataformas, en este caso puede ser preprint.org, les va a dar un tiempo para revisión en que los administradores revisan, vean si cumple con las políticas y lo suben. Si no sube, es porque no están cumplidas las políticas. No es que van a subir cualquier cosa y se los van a aprobar, que ustedes hagan un dibujo de, por decir algo, en cualquiera de estas plataformas que existen para hacer dibujos y lo suban y ya, y lo aprobaron. No, eso pasa por una revisión muy rápida, como unas 24 horas, y a las 24 horas aparece publicado. Ojo, si fue aceptado y si cumple. Si no cumple, bueno, tú tomas tu preprint y te lo llevas para otro, tu artículo y te lo llevas para otro, y así. Siempre buscando que después ese artículo puedas publicarlo en una revista que te lo acepte. Eso es importante. No es que lo vas a mandar primero y después resulta que la revista que conseguiste, que te interesa y que te calza, porque eso es como un traje que le sirve o no le sirve a uno, resulta que la revista que te calza y que te ajusta bien, entonces no recibe preprint. Entonces, ¿qué vas a hacer? Tendrías que mandarlo a cualquier otra revista más multidisciplinaria, ¿no? Que quizás te va a costar más conseguir citas, pues. ¿Comprendo? Gracias. Tenemos la tarea abierta hasta el día viernes, recuerden, 2 intentos, 120 minutos, o sea, todo lo llevé al límite. Igual, si necesitan más tiempo que el día viernes, no pude el día viernes, Morela, déjalo hasta el día lunes, me escriben y yo les hago la excepción de tiempo a la persona que lo solicite. Nos vemos el día Morela, lunes. consulta. Sí. Disculpa. Si yo cito, por ejemplo, un preprint y de luego este es aceptado en una revista, esas citas como que las arrastro con el historial del artículo.
El autor, tú dices tú como autora, Claro, tú como ya en autora un caso, sí, pero sí, tú como autora, pero en este caso sería, lo subiría para Google Scholar, pero no es que vas a tener más cita por decir algo si está asociado al artículo, por ejemplo, en Scopus, vas a llevar las mismas citaciones. No sé si me explico. ¿Seguro? sí, o sea, es que hay como que me queda claro, pero tengo que seguir hilando un poco mi consulta. Pero por Sí, ahora entiendo. pero puedo revisar, por ejemplo, en el caso de artículos que ya están publicados en revistas, en alguna plataforma como Scopus, por ejemplo, ver si el artículo ha sido previamente preprint, cuando fue publicado, cuántas tendría, aunque no tiene lógica, ¿sabes? Porque tú estás recibiendo las citas es por la revista, no por el preprint. Por el artículo en la revista y no por el preprint. Pero lo puedo investigar, es una excelente pregunta. Lo puedo Claro, buscar y lo puedo investigar. claro, es que me quedaba la duda porque si es un preprint y todo este tema de la ciencia abierta, que la idea igual es como compartir la información nueva que está surgiendo, es si esta puede ser citada o revisada para otros trabajos. Donde sí podrías tener citas en Google Académico. ¿Por qué? Porque tu artículo, ponte que tú lo hayas subido en Google Académico, él va a conseguir todas las citas por todas partes y te los va a llevar a Google Académico. Tengo la duda es en WOS y Scopus. Que te vaya a subir el Ok, índice H ahí, pues. sí, pero no, ahora me queda más claro. No, pero sí voy a investigarlo, ¿sabes? Eso que me acabas de preguntar, pues está interesante la pregunta. Bueno, nos vemos el día lunes, entonces con ciencia abierta, preparen las preguntas. Juan Carlos, te respondo en privado. ¿Oíste? Lo de la pregunta que me hiciste. Bueno, que tengan un excelente fin de semana.